Hola, como siempre, estoy muy agradecido de estar con ustedes y este programa va a ser un poquito, especial, porque en el programa de la semana pasada estuvimos hablando sobre un articulito de una revista que me llegó del Colegio de Sevilla, ese órgano informativo interno, esa guía colegial o agenda colegial. Bueno, el tema es que ha salido últimamente una pequeña guerra, no sé si entre dos colectivos importantes como son el Colegio Farmacéutico y el Colegio de Médicos, o los profesionales de la medicina y los profesionales del medicamento o de la farmacia. El caso es que, dimos aquí nuestra opinión. Algunas de ellas pues estaban de acuerdo con algunos de los señores que en esa revista o en ese artículo salían, pero yo dije una serie de cosas y parece ser que no expliqué suficientemente bien, porque dije que si se llegó o se ha llegado a esta situación en el sentido de que ahora los médicos ponemos el grito en el cielo porque parece ser que nos quieren suplantar en algunas de nuestras funciones, o que va a haber alguna injerencia en nuestra profesión, en el sentido de que parece ser que, en alguna especialidad como oftalmología, pues quieren poner a ópticos para quitar quizá listas de espera o poner pequeñas consultas de un tema muy concreto como son las hipertensiones de las personas en la misma farmacia, de tal manera que el farmacéutico pues ya va, a recetar o a indicar un tratamiento pues a una persona determinada. Entonces yo decía que esto se va llegando, o hemos llegado a esta situación, no por culpa de absolutamente nadie, sino por culpa exclusiva nuestra, o sea, de los médicos, en el sentido de que, pues dentro de los últimos 50 años aproximadamente, evidentemente la medicina parece ser que ha dado pues un gran vuelco en el sentido de que, o las situaciones sociales, mejor dicho, han llegado a un estado pues bastante bueno, en el sentido de que pues tenemos unas medidas higiénicas perfectas, se han investigado mucho, se han hecho grandes progresos en algunos sentidos, pero quizá eso pues nos dio o nos ha dado, y de hecho se nos ha ido inculcando de una forma rígida desde los edificios donde se facultan o nos facultan para salir a la calle y ejercer esta profesión, o sea, desde las facultades de medicina, de una forma, rígida, con conocimientos vitalicios. Entonces, en ese sentido, pues todos hemos salido pues con ese concepto de una profesión vitalicia, con un puesto de trabajo y, por supuesto, con unos pensamientos vitalicios rígidos o más bien cuadriculados, ¿no? Bueno, entonces yo digo esto que la culpa es nuestra. Entonces, cuando, una persona, un paciente, pues tal y como están las cosas, empieza a buscar otro tipo de solución porque tiene su verdadero problema y porque su nivel de vida pues ha aumentado y su calidad de vida pues la quiere mucho mejor y su economía también ha aumentado, quiero decir en ese sentido que tiene que ir a buscar otras cosas, ¿no? Entonces yo les decía que es como si, si mi mujer, digamos así, mi mujer está buscando a un chico más guapo, a un hombre más inteligente y un hombre mucho más comprensivo y un hombre más cariñoso, significa que, a mí primeramente pues me van a salir unas eminencias córneas en mi frente, pero seguramente yo no voy a echar la culpa a mi mujer en el sentido de que sea una pendona, sino que quizá la culpa radica en mí mismo. ¿Por qué? Porque no he sabido complementar lo suficiente o no he sabido dar algo que esa mujer pues tenía pues auténticas carencias, ¿no? No las he podido cumplimentar y por eso es lógico que salga. Con la medicina pues ha pasado algo parecido, en el sentido de que no hemos sabido dar un servicio, conforme Dios manda, en cuestión de medicina interna fundamentalmente, que ahí radican pues la inmensa mayoría de todas las enfermedades de medicina interna. Entonces no hemos sabido dar un servicio
pues bueno, al paciente no hemos sabido curar sus enfermedades. Por otro lado, tampoco hemos sido capaces de dejar salir a esta mujer fuera de casa, por el miedo a que, lógicamente, se nos vaya, aunque el sentimiento sea igual de desagradable. Pues con la medicina ha pasado exactamente igual, sigue siendo una de las carreras más largas y, por supuesto, más difíciles, pero que una vez que nos dan el título con él en la cabeza y nos sueltan, lógicamente eso no significa que seamos capaces de dar el servicio y de curar a las personas, que para eso hemos pasado, o con esa ilusión hemos entrado en todas las facultades, pero no somos capaces de dar ese servicio social. Pues entonces, lógicamente, los pacientes, que muchas veces también están allí agarrados por el cuello, por ese sistema social, en el sentido de que a todo el mundo se le obliga a entrar en ese sistema social y pagar directamente quitando de esa nómina, tanto a él como a ese empresario que lo contrata, para que esté de una forma no liberada, ni esté libre, se mantenga en ese sistema sanitario o en esa seguridad social. Entonces, ¿qué pasa? Que, lógicamente, el cuerpo médico, por supuesto que, o los médicos, pues ya hemos perdido pues toda nuestra, digamos, todo nuestro carisma, ya nos han bajado a puro de pequeños golpecitos de ese pedestal donde estábamos, y ahora, pues lógicamente, hay otros profesionales u otros colegios, digamos, como los farmacéuticos, que nos quieren suplantar, porque parece ser que hemos perdido esa fuerza moral para la que se nos parió, en el sentido que para dar servicio a una sociedad y curar a la gente, que en definitiva. Entonces, lógicamente, ese farmacéutico, como ya bien se dijo, que el médico indicaba y recetaba, el boticario era el que ganaba dinero. Entonces, en ese trinomio, digamos así, parece ser que ahora el médico, por su ineficacia, pues parece que lo quieren eliminar, y es ahora ya el farmacéutico el que quiere recetar directamente y, por supuesto, ganar dinero. ¿Qué ocurre? Que el paciente muchas veces, por evitar ese eslabón burocrático, pues parece ser que o tiene la posibilidad de que vaya a la farmacia y el farmacéutico le indique directamente cuál o tal remedio para su enfermedad o para su síntoma, que me da exactamente lo mismo. Lógicamente las cosas no son así, no deberían ser así, pero bueno, luego iremos explicando un poquito más. Y por otro lado, el Estado, que sigo diciendo, y lo digo pues con la boca bastante llena, que el pueblo, o mejor dicho, el mismo médico o el Estado, vamos a hablar por ahí, el Estado primeramente es el que corrompe o soborna primeramente al médico. ¿Por qué? Porque ante la situación del pueblo, este gobierno no es capaz de dar una solución, valiente. Por eso lo decía, que había que tener muchos cojones para, antes de que se gangrene todo el brazo, cortar radicalmente por ese dedo. Entonces yo digo que al Estado que sea, me da igual, o al gobierno que sea, pues es el primero que hace que ese médico pueda ser sobornado, en el sentido de que lo está induciendo desde sus organismos o sus brazuelos, lo está induciendo a que nada más salir de esa facultad, pues hacerlo para intentar tener un puesto de trabajo fijo, vitalicio, por esa ley de esos mires, esas especialidades. Mientras tanto, pues ahí tiene una mano de obra excesivamente barata, y cuando sale de ahí tener que seguir opositando para conseguir un puesto de trabajo que normalmente le da una remuneración bastante baja. ¿Qué ocurre? Que ese médico o ese profesional, pues muchas veces también se tiene que dejar sobornar, o la inmensa mayoría de las veces, para poder comer ese segundo plato. ¿A través de quién? Pues de esos pequeños regalitos, esas pequeñas tonterías de los laboratorios o de esa industria farmacológica. ¿Por qué? Porque toda la guerra en cuestión de medicina interna, toda la guerra pues viene hecha por 4 o 5 productos fundamentales, como son antibióticos, como son antiinflamatorios, como son antihipertensivos y como pueden ser analgésicos, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Y con esos 4 medicamentos, ahí están las grandes guerras de todos los laboratorios y ahí son los únicos productos con los que el médico puede defenderse. Bueno, hay más medicamentos, hormonas, etcétera, etcétera, todo lo que queramos, pero fundamentalmente la inmensa mayoría de las enfermedades de medicina interna pues cursan por ahí, desde procesos degenerativos, artrosis, infecciosos, artritis, pues ahí se meten pues antibióticos, ahí se mete pues antiinflamatorios o esos dolores que producen las emociones, como esos nerviosismos, etcétera, pues una forma de sedar, de tapar esos síntomas. Entonces, todos los laboratorios ya saben eso precisamente y es lo único que ponen en la mano del médico, de esa persona que tiene la facultad de recetar, de indicar, pero claro, a unas dosis que, por supuesto, la industria farmacológica ya sabe, dando esas dosis, por supuesto que no va a haber mucho peligro, porque ya el médico está pagado para que no se le muera el paciente. Entonces, a través de esos medicamentos que no curan y tampoco matan, repito, pero mientras tanto el pueblo sigue consumiendo, por supuesto sigue teniendo su enfermedad, hasta que el cuerpo aguante o de una forma u otra, pues más o menos esa situación pues se vaya manteniendo, digamos, ¿no? Entonces, claro, muchas veces hemos oído hablar de, bueno, es que si yo no tomara este medicamento, ¿cómo estaría? Seguramente peor, o quizá seguramente mejor, quién sabe. Entonces, en ese sentido, muchas veces ahora el pueblo, digamos, la inmensa mayoría, por su mayor información, ya va buscando otra clase de medicina u otra clase de médico que está completamente independiente y ya no tiene que estar pidiendo limosna para comer o no, por lo menos no admite esos pequeños sobornos. O por lo menos ya no tiene opiniones ya un poco mediatizadas. En ese sentido, yo digo que la culpa la tenemos los médicos en primer lugar. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, cuando teníamos la pelota en nuestro tejado o la pelota en nuestros pies, no la hemos sabido jugar suficientemente y no hemos podido meter gol. Entonces, lógicamente, pues ahora los espectadores se han cansado y ¿qué ocurre? Que ahora otros sectores pues quieren suplantar o quieren entrar a ver si tienen más suerte para marcar ese gol. Mientras cambiamos el escenario o no, pues la gente sigue ganando dinero, que me parece muy bien, pero en otra clase de negocios, en cuestión de medicina o de medicamentos o en cuestión de salud y de alimentación, vuelvo a repetir, ya espero que es que incluso soy un poco pesado, en eso no se puede hacer absolutamente negocio. El médico tiene que estar suficientemente independiente con su propia ciencia. Entonces, claro, incluso ahora se me ocurre decir que, bueno, la medicina es una ciencia o no es una ciencia. Tal y como están las cosas, yo creo que no es una ciencia. ¿Por qué? Porque una ciencia o un científico, honrado, claro, pues, está inventando cosas y nunca está aprovechando su propia historia o aprovechándose de las rentas anteriores, en el sentido de que, bueno, para mí un buen científico, pues digamos en esta industria, digamos así, de telecomunicación, pues lógicamente cada vez, hace unos años, pues salían unos teléfonos que eran auténticos, bueno, parecían militares, ¿no? Tenías que colgártelos al hombro. Ahora hay unos teléfonos muy chiquitines que te dan un montón de información, que se oye muchísimo mejor, hay mucha más cobertura. Eso es ciencia porque está marcando su eficacia y va correlativa. Pero ya aquel teléfono grande, pues eso fue como un barquito que pasó, ya nadie sabe dónde está. E incluso ahora pues puede haber otro teléfono incluso más pequeño y con más funciones, etcétera, etcétera. La medicina no es así, parece ser que unos conceptos muy vitalicios, con una base, digamos, con unos pies de barro, y a partir de ahí se sigue construyendo y se siguen dando mazazos. Mientras tanto, pues hay mucha gente o muchos sectores que se están aprovechando precisamente para vender unos productos que, bueno, sencillamente se consumen, pero que la eficacia probada, pues no existe o existe en un tanto por ciento que en otros sectores más agresivos, digamos, e incluso con menos necesidad, con más libertad, por supuesto que habrían desaparecido hace tiempo, ¿no? Entonces, por eso digo que, mientras tanto, hay tanto revuelo porque el médico ya no es capaz de coger ese bastón de mando, porque ya no tiene su propia eficacia,
porque ha estado cerrado de su cabeza, ha estado criticando sin probar muchas cosas que se le han dicho o le han podido venir, entonces llega a una situación que ahora, por supuesto, está mal pagado, está incluso sindicado, tiene que hacer huelgas porque, lógicamente, son personas y también tenemos que estar comiendo. Y, por supuesto, ya no son independientes, siguen queriendo gozar de esos puestos vitalicios que les aseguren su vida, pero ya se sabe que desde siempre, así lo entiendo yo, pues un médico pues tiene que estar así en la puta calle, quiero decir, en la puta calle, en el sentido de que si tiene eficacia y cura a su paciente y da servicio a su paciente, por supuesto, ese médico seguirá cumpliendo su función, por tanto, comerá. Pero no dentro de ese circuito cerrado de esa televisión, en el sentido de que, bueno, por estar metido dentro, que le habrá costado, etcétera, pues ya goza de esa protección y a fe que paga cara a esa protección. Mientras tanto, el paciente no está contento por un lado, el médico por otro. El paciente siempre tiene que estar buscando cosas complementarias y brujas y astrólogos y otras medicinas y paralelismos y no sé qué y no sé cuántas. Por otro lado, el médico dentro de ahí también está, digamos, con unos nervios hasta aquí, con un corazón, quizá muchos de ellos que, por supuesto, que no, ya no voy a decir manchado, sino que está muy nervioso porque esa no es la idea con la que entró con 18 años o con 17 años a una facultad y se ve inmerso en que no puede gozar o no tiene esa calidad de vida y no puede profesar esa actuación como en principio pensó y tenía su ilusión. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí el uno por el otro, pues la casa sin barrer. Mientras tanto, pues ese Estado pues quiere mantener, lógicamente, porque eso produce muchísimos gastos, entonces es lo que le decía. Aquí, ¿cuántos ministros están rompiendo la cabeza por decir que, bueno, pues ahora quiere dar potestad a un farmacéutico que si mientras manda el mismo principio activo, pues puede incluso cambiar la receta de ese médico que ha firmado? Que ese Estado ha creado a ese mismo médico, pero le está quitando, por ese poco carisma que le queda o ese gran carisma que ha perdido, entonces es cuando digamos, el médico manipula de esa manera, o mejor dicho, el gobierno manipula a ese médico, mientras tanto el caso es que esa salud pública, digamos, pues está tal y como está, o está llegando por los derroteros que está funcionando ahora, ¿no? Entonces yo digo, o como dije en tiempos ya, que un médico hoy en día, y sobre todo dentro de 10, 15 años, que no sea capaz de abrir su cabeza y ver otros horizontes que los tiene en su mano, creo que va a tener muy mala suerte en el sentido de que tal y como van las cosas y tal y como está la gente, o tal y como está el patio, desde luego que va a ser francamente difícil. ¿Por qué? Porque algún día, y espero que sea pronto, y espero, así lo deseo de verdad para beneficio, creo, de mi propio país, ¿no? Pues a la gente ya se le van a hinchar mucho las narices y entonces por pagar de una forma obligada pues un sistema que no le da el servicio de acuerdo a lo que paga y ante las dudas, pues ya los políticos hacen sus trejes y sus manejes pues para acojonar a los viejos, que si no sé si les llegará o no les llegará y ahora suben las pensiones aquí o no salen tanto por ciento aquí, que si las comunidades unos rojos, otros azul, otros verde, que si los follones, podemos decir, esos follones que está teniendo ahora el pueblo, pues supongo que alguna reacción sabia, desde lo más sencillito, pues saldrá. Entonces, cuando se rompa todo ese sistema, ese circuito cerrado, y se abra a todo el público, entonces a ver en qué medida pues queda este médico como profesional, porque ahí se va a enfrentar ya libremente, sin ningún tipo de intermediario, solamente entre lo que es su capacidad y su arte para curar y ver un problema determinado, por supuesto, de ese paciente que ha ido a su casa a verlo y que, por supuesto, le va a pagar bien y le va a permitir comer bien, ser independiente y no aguantar a 4 señores muy bien trajeados que le dan 4 regalitos o le indican, y él se cree con buena fe de que este medicamento ha salido muy bueno, del 97%, tararí, 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 esto no tiene de toxicidad porque para ti no hay efectos secundarios, etcétera, etcétera. Y él, sin investigar y sin probar y sin experimentar absolutamente nada, coge, se lo traga y ya está. Con el pequeño incentivo de que, bueno, pues vamos a hacer una ceta y bebiendo un champán francés,
y no sé qué, no sé cuántas, y bien comido, y ahora pues damos ¿por qué? Pues así están las cosas y creo que, bueno, ya es hora de que la gente pues esté informada. Entonces, esto ocurre, este mercado de los 4 o 5 medicamentos que, digamos, pues abarcan el 50, 60 o sabe Dios cuánto, tanto por ciento de toda la medicina interna, ocurre desde aquí, desde España hasta Corea. Exactamente igual, en todo el mundo. Excepto que, bueno, ahora la guerra parece ser que, digo, la guerra entre comillas, esos intereses entre médicos y farmacéuticos por poner consultas en la farmacia, etcétera, y controlar al paciente y medicar al paciente, eso en Corea ya hace muchos años que está. Quiero decir que en Corea es el farmacéutico el que tiene la potestad y el que receta directamente a ese paciente. Y evidentemente el farmacéutico el que más sabe de medicamentos, por supuesto que sí. El boticario siempre ha sabido más y siempre ha tenido mucho arte de hacer receta. Entonces ahora en Corea es el médico precisamente el que está reivindicando que tiene que tener el control a través de su firma. Pero claro, eso pasa en Corea. Ya sabemos que, y lo siento decir, que bueno, es el país más corrupto que hay, ¿no? En ese sentido, donde da igual que sacar dinero de donde sea, de la medicina o de lo que sea, pero eso está ocurriendo. España va un poquito más atrasada, pero, por ejemplo, Japón en ese sentido, pues ya se ha liberado, en ese sentido, gracias a un montón de información que Japón ha tenido desde hace tiempo ya, gracias a su sistema de telecomunicación, en el sentido que por lo menos esa televisión japonesa ya cumplió conforme Dios manda, esa televisión japonesa estatal, no como la nuestra. Entonces, la nuestra, la única que dicen, o no sé qué, o naturalmente, pues claro, naturalmente, ¿qué puñetas va a decir una televisión española o una televisión del Estado, o financiada por el Estado o por el gobierno o por quien sea, si ella misma está anunciando una serie de medicamentos que flaco favor, por ganar 50.000 pesetas al segundo o lo que ganen, da igual, ya está perdiendo toda la fuerza moral para decir 4 verdades o 50 verdades, las que sean. ¿Por qué? Porque es que tiene a su propio cliente, que es el que le está dando de comer. ¿Por qué? Porque sus cuentas no andan bien. Quiero decir que hace unos años todos sabemos que tenía un montón de deuda. Yo qué sé, por mala gestión o porque las películas eran feas o no sé qué, pero si tiene su propio cliente, que es la industria de farmacia, ¿cómo va a decir nada en contra de la farmacia? Entonces, claro, ahí está el quid de la cuestión, ¿no?